gracias a esta iniciativa, la solidaridad de las empresas, vuestra solidaridad, ha llegado a los más afectados por la pandemia, ya que en aquellos primeros momentos de la crisis, cuando el material sanitario escaseaba, aportasteis todos los medios a vuestro alcance para producirlo, para gestionar su adquisición. En el caso concreto de Aragón, yo comparto ese mensaje optimista. La tendencia exportadora de su industria, la capacidad de recuperación también en el contexto internacional, invitan a un cierto optimismo sobre el futuro, tal y como muestran esas cifras de exportación de esta comunidad autónoma, de esta región de Aragón, que estoy seguro mejorarán en este año 2021. Quiero poner en valor ese diálogo social, porque yo creo que tenemos que remar en la misma dirección, tenemos que trabajar juntos para encontrar aquellas bases, lo que nos une, aquello en lo que estamos de acuerdo, que es mucho. Yo no me canso de decirlo, ¿no? Muchas veces la atención pública está puesta en aquellos elementos complejos o en los que no hay un acuerdo al 100%. Tuvimos claro desde el principio que solo por el camino de la unidad, que solo por el camino de la cooperación íbamos a ser capaces de vencer esta catástrofe que se nos venía encima. Lo tuvimos absolutamente claro y desde luego lo tuvieron claro los empresarios de la comunidad, que se pusieron a disposición del Gobierno para poner en marcha un plan de compra de recursos. Y en esos momentos tan críticos, las empresarias y empresarios de Aragón dieron un paso al frente, sin condiciones, al servicio de nuestra comunidad. Transformaron sus fábricas para producir lo que tan urgentemente necesitábamos. Dieron un paso adelante para, con sus contribuciones económicas, adquirir en el mercado asiático los productos tan necesarios cuya urgencia y dificultad de compra era incompatible con el procedimiento administrativo.